La estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, dificultades severas de aprendizaje, conductas o comunicación surge en el marco del planteamiento de los aprendizajes claves correspondientes a los planes y programas del 2017. Pretende ser la ruta para consolidar la educación integral y mejorar la calidad de los aprendizajes. Si tú ya has visto o estudiado este tema, te invito a usar el índice que aparece en la descripción para que vayas al punto exacto que te interesa. Los fundamentos jurídicos de esta estrategia en el plano internacional son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el ámbito nacional encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente el artículo 3 del derecho a la educación, que en su fracción 2, inciso F, habla sobre la educación inclusiva al tomar en cuenta las diferentes capacidades y necesidades de los estudiantes. En la Ley General de Educación existen varios artículos que mencionan a la educación inclusiva, por lo que te recomiendo revisarla con detenimiento. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del artículo 36 al 38, menciona la igualdad sustantiva, lo que significa tener las mismas oportunidades para todos. Los artículos 39 al 42 se refieren al derecho a no ser discriminado, en este caso a la no discriminación hacia los niños con discapacidad. Del 53 al 56 habla del derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También encontramos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Dentro de los fundamentos teóricos, tenemos que revisar qué es la educación inclusiva. Y de acuerdo a la Declaración de Incheon de la UNESCO, la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Ojo, la educación inclusiva no se refiere solamente a los niños con discapacidad, nos menciona a las personas que están excluidas, marginadas o en riesgo de estarlo. Por ejemplo, las personas que hablan otra lengua o personas de escasos recursos. Y la educación inclusiva refiere a que todos se incluyan en la educación de calidad. Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. La UNESCO nos habla de 3 niveles de intervención. El primero es la equidad en el acceso, es decir, que todos tengan igualdad de oportunidades para acceder a los distintos niveles que completen su trayecto formativo. El segundo, la equidad en los recursos y la calidad de los procesos, pues no basta con tener una vasta cantidad de recursos materiales y pedagógicos, sino que hay que saber utilizarlos y aprovecharlos. El tercer nivel de intervención, que refiere a la equidad en los resultados de aprendizaje, si bien nuestros alumnos no van a ser eruditos en todas las áreas, sí es importante que desarrollen sus capacidades y talentos propios para que exista equidad en los resultados de aprendizaje. Ahora, ¿qué es la educación especial? El artículo 41 de la Ley General de Educación define que la educación especial se refiere a la atención de una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesionales que laboran en estos. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. La Ley General de Educación igual nos define cuáles son los alumnos con discapacidad, con actitudes sobresalientes o con otras condiciones. Los alumnos con discapacidad son aquellos que, por razón congénita o adquirida, tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal. Los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más campos del quehacer humano. Es importante mencionar que todos los alumnos están propensos a tener alguna necesidad educativa en cualquier momento de su trayecto formativo, porque las necesidades educativas especiales pueden surgir en respuesta a la relación que tiene un alumno con su contexto. Por ejemplo, un alumno que vive maltrato familiar o tiene una mala alimentación puede tener rezago educativo, y esto sería una necesidad educativa temporal. Los alumnos con otras condiciones son aquellos con trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación.
¿Cómo pasamos de la educación especial a la educación inclusiva? Históricamente, los alumnos con necesidades educativas especiales eran atendidos en un aula aparte, pero esto implicaba un enfoque segregado y excluyente. Con este nuevo enfoque, la USAER, la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, facilita que los niños con necesidades educativas especiales asistan a escuelas regulares, convivan con compañeros sin necesidades educativas especiales y aprendan con el currículum común. También tenemos otros apoyos, por ejemplo, el Centro de Atención Múltiple, que atiende niñas, niños y adolescentes que requieren adecuaciones y apoyos especializados y permanentes. Los especialistas y las familias decidirán si el alumno requiere esta atención o no. Y tenemos el CRIE, que es el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa. Este centro brinda información, asesoría y capacitación. Esta estrategia hace una diferencia entre lo que es integración e inclusión. Por ejemplo, define a la integración como el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente para que se adapte al currículo de la escuela. La inclusión, por su parte, es la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. La flexibilidad curricular es particularmente importante para responder a contextos con una alta diversidad geográfica, social, cultural y lingüística. Entre más flexible sea un currículum, habrá más oportunidades para la inclusión. Los principios de la educación inclusiva en este currículum son, número 1, que la exclusión no es problema de los alumnos. Es la escuela la que tiene que resolver estas situaciones, adaptarse y adecuarse a las necesidades de los estudiantes. Número 2, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos. Esto quiere decir que participen e interactúen en igualdad de condiciones, promoviendo el aprecio por la diversidad y eliminando las prácticas discriminatorias. Número 3, las diferentes capacidades son una fuente de aprendizaje. Las características de una escuela inclusiva son que promueve la valoración de la diversidad, tener en cuenta que no existe un alumno estándar, se adapta a las necesidades del entorno y de los estudiantes, garantiza la participación de toda la comunidad escolar, considera las diferencias como fuentes de aprendizaje, minimiza, elimina y previene las barreras del aprendizaje y la participación, asegura el trabajo en equipo, desarrolla un lenguaje común entre compañeros docentes, planea la enseñanza considerando los intereses y estilos de aprendizaje, selecciona, diseña y adapta recursos con base en las habilidades y conocimientos de sus estudiantes, evalúa el aprendizaje de acuerdo al entorno y asegura que todos los alumnos obtengan algún logro. Las prácticas inclusivas son la eliminación de las barreras del aprendizaje y la participación. Entre ellas tenemos las barreras actitudinales, por ejemplo, eliminar las expectativas negativas de los docentes, la sobreprotección de los padres de familia y la apatía de los estudiantes. La barrera pedagógica la podemos eliminar planeando para una clase heterogénea y no para un alumno estándar. Debemos dejar de correr con el programa de estudios para no generar vacíos en el aprendizaje, y en la organización podemos aprovechar los espacios y el mobiliario. Otra práctica inclusiva es el uso de apoyos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre podemos apoyarnos de nuestros estudiantes, contar con el liderazgo de los directivos, compartir experiencias y prácticas educativas entre los docentes, apoyarnos de los familiares y amigos, la tecnología y otros servicios complementarios. Otra práctica inclusiva es el desarrollo universal de aprendizajes. ¿Qué significa esto? Si bien vamos a planear para un grupo determinado, tenemos que utilizar múltiples formas de representación, de acción y expresión y de motivación, porque tenemos alumnos con diferentes características, necesidades y estilos de aprendizaje. Los ajustes razonables se refieren a las adecuaciones mínimas necesarias que requiere la escuela para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, la infraestructura, materiales didácticos, comunicación e información, objetos de uso cotidiano y la jornada escolar. La estrategia que nos plantean se llama Index. ¿Pero qué es el Index? El Index es una herramienta que facilita la elaboración de un diagnóstico para la planificación de la mejora escolar con una orientación inclusiva. Este toma en cuenta 3 dimensiones: la cultura inclusiva, que es la forma en la que se relacionan los actores de la comunidad escolar, sus valores y creencias; las políticas inclusivas, que se refieren más bien al cambio de paradigma desde el sistema educativo nacional hasta el aula de clase, desde las reformas educativas hasta la planeación de clase respectivamente;
equitativamente, proponiendo prácticas inclusivas. Y estas prácticas inclusivas son las acciones que realizamos para promover la educación inclusiva. Esta estrategia incluye 4 cuestionarios. El cuestionario número 1 es el de indicadores, que va dirigido para directivos y docentes. El número 2, que se llama el centro escolar de mi hijo, es el que tienen que responder los padres y tutores. El número 3, mi centro escolar, que va enfocado de quinto grado de primaria a tercero de secundaria. Y el cuarto cuestionario, que es mi colegio, que es para alumnos de preescolar hasta cuarto de primaria. Esta estrategia tiene 4 etapas. La número 1 es el diagnóstico de las escuelas y lo realizamos durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Aquí contestamos el cuestionario número 1 de indicadores, que va dirigido a directivos y docentes. La USAER acompaña el diseño de esta estrategia durante todo el proceso. En esta etapa se encarga la aplicación de los otros 3 cuestionarios, que es para los padres de familia y los alumnos, los cuales revisaremos en la siguiente etapa. La etapa número 2, que es el establecimiento de las rutas de trabajo, se lleva a cabo igual durante la fase intensiva y la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, en la cual revisamos los resultados de los cuestionarios 2, 3 y 4. Definimos cuáles son las prioridades, objetivos, apoyos y tiempos de ejecución. La etapa 3 es llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de manera permanente, es decir, durante todo el ciclo escolar. Se revisan los avances en las sesiones de Consejo Técnico Escolar, y es que algo que es muy importante mencionar es que esta estrategia debe ir integrada en el programa escolar de mejora continua. Además, tenemos que ir integrando a toda la comunidad educativa poco a poco. Por último, en la cuarta etapa realizamos la evaluación final. Esta se realiza con mayor énfasis en la última sesión del Consejo Técnico Escolar. Aquí analizamos lo que se logró y lo que faltó. Con base en ello, realizamos el informe para el próximo ciclo escolar. Gracias por ver este video. Si te gustó, te fue de utilidad, regálame un like, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ayúdame compartiendo para llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video.